Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados alumnos, señoritas. Reciban el saludo de nuestra institución, las Academias Saúl y César Vallejo, en esta oportunidad para desarrollar una sesión más del curso de trigonometría. Bien, vamos a compartir entonces el material. Vamos a compartir el material esta semana. El tema que vamos a desarrollar es identidades del ángulo doble. Bien, entonces empezamos viendo el temario. Ya el temario dice así. Vamos a ver los objetivos como primer punto. Segundo punto, vamos a ver las nociones previas. Tercer punto, identidades de la tangente del ángulo doble. Cuarto punto, triángulo del ángulo doble. Quinto punto, ejemplos y aplicaciones. Sexto punto, resolución de la práctica dirigida. Y séptimo punto, resolución del test en línea. Muy bien, esos puntos vamos a ver entonces el día de hoy. Antes de proseguir, vamos a poner por acá las identidades que vimos la semana anterior. ¿Ya? Pero vamos a poner aquí un pequeño recordatorio. A ver, la clase pasada vimos seno del ángulo doble, ¿no? El seno del ángulo doble es igual a 2 veces seno por el coseno. El coseno del ángulo doble tenía 3 equivalentes. Coseno del ángulo doble tenía 3 equivalentes. Recordando, el primero de ellos era coseno cuadrado menos seno cuadrado, ¿no? Teta. Aquí en el segundo equivalente es 2 coseno cuadrado menos 1. Y el tercer equivalente del coseno, que es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de teta. ¿Ya? También vimos las identidades de degradación, ¿no? Identidades de degradación que provenían de estas dos identidades, ¿no? De estas dos identidades de aquí, ¿cierto? Por ejemplo, 2 seno cuadrado lo pasamos al primer miembro, 2 seno cuadrado, lo pasamos al primer miembro y aquí queda el 1 y coseno de 2 teta que pasa al segundo miembro, ¿cierto? 2 seno cuadrado es igual a 1 menos coseno del doble. Y la otra identidad de degradación es 2 coseno cuadrado, que es igual, este 1 que pasa a sumar aquí, sería 1 que pasa a sumar más coseno de 2 teta. Más coseno de 2 teta. Muy bien, ahí tenemos entonces las identidades que vimos en la clase anterior. Seno, el coseno, acá está el coseno, ya, ahí están los tres que están acá. Y la siguiente degradación, 2 seno cuadrado, 1 menos coseno del doble, y 2 coseno cuadrado, que es 1 más coseno del doble. Muy bien. Entonces, teniendo este recordatorio, vamos a continuar. Los objetivos de la sesión de hoy. Conocer la tangente del ángulo doble, primer objetivo. Segundo objetivo, conocer el triángulo del ángulo doble y reducir expresiones trigonométricas a través de dicho triángulo, ¿ya? Segundo objetivo. Tercer objetivo, aplicar el conocimiento de las relaciones trigonométricas del ángulo doble y mitad a los ejemplos, aplicaciones y preguntas de examen de admisión, ¿ya? Ellos son los objetivos entonces de esta sesión, ¿no es cierto? Es lo que queremos lograr en esta sesión, ¿ya? Es lo que vamos a lograr, nuestra meta de hoy. Bien. Proseguimos por acá. Tangente del ángulo doble. Tangente del ángulo doble es igual a 2 veces la tangente de x sobre 1 menos tangente cuadrado de x. ¿Por qué? ¿Por qué la tangente del ángulo doble es igual a 2 tangentes sobre 1 menos tangente cuadrado? Por lo siguiente, ya por lo siguiente. Sabemos que la tangente de alfa más
teta es igual a la tangente de alfa más la tangente de teta sobre 1 menos la tangente de alfa por la tangente de teta. ¿Ya? Repito, ¿ya? Tangente de alfa más teta es igual. Tangente de alfa más la tangente de teta sobre 1 menos la tangente de alfa por la tangente de teta. Bien, entonces, si nos piden la tangente 2x, ¿ya? Tangente 2x, lo vamos a descomponer como la tangente de x más x. ¿Ya? 2x lo escribimos como x más x. Y aquí aplicamos esta identidad. ¿Ya? O sea, sería tangente del primero más tangente del segundo, que sería x también, sobre 1 menos tangente del primero, ¿ya? Por la tangente del segundo. ¿De acuerdo? Y ello nos va quedando entonces, tangente de x más tangente de x es 2 veces la tangente de x, ¿cierto? Tangente de x más tangente de x es 2 veces tangente de x, sobre 1 menos tangente por tangente, tangente al cuadrado. ¿Ya? Tangente al cuadrado. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Que la tangente del doble es igual a 2 tangentes de x sobre 1 menos tangente cuadrado. ¿Ves? Justo lo que está aquí. Ya justo lo que está aquí. ¿Ves? 2 tangente de x sobre 1 menos tangente cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, de este modo, es como se comprueba esta identidad. ¿No? Continuamos. Ejemplos, a ver. Ejemplos. Tangente de 32 grados. ¿Cómo se puede expresar? ¿Cómo podemos expresar tangente de 32 grados? Así, ¿ya? Como 2 veces la tangente de 16 sobre 1 menos tangente cuadrado de 16, ¿no? Tangente 32 grados, ¿no es cierto? Nos guiamos de esta fracción y es igual a 2 veces la tangente de su mitad, ¿no es cierto? Acá está la mitad, ¿cierto? Sería entonces tangente 16 sobre 1 menos tangente cuadrado de la mitad, ¿no? De la mitad. Entonces acá sería 1 menos tangente cuadrado de 16. Muy bien. Seguimos. Tangente de 40 grados será entonces 2 tangente de 20 sobre 1 menos tangente cuadrado de 20. ¿Cierto? Tangente de 40 será 2 tangente de 20 sobre 1 menos tangente cuadrado de 20. Tangente de 120, ¿cómo será? Tangente de 120. Profesor, será pues 2 veces la tangente de su mitad. La mitad de 120 es 60. Entonces será 2 tangente de 60 sobre 1 menos tangente cuadrado, ¿ya? 1 menos tangente cuadrado de 60. A ver, tangente de 120 va a ser 2 tangente de su mitad, la mitad de 120 es 60, sobre 1 menos tangente cuadrado de 60. ¿Ya? A ver, y si tenemos esta fracción, 2 tangente de 10 entre 1 menos tangente cuadrado de 10, ¿sí o no que se parece a esta expresión de aquí? ¿Se parece o no se parece? 2 tangente de 10 entre 1 menos tangente cuadrado de 10, ello será equivalente a la tangente del doble. Ya, ello será equivalente a la tangente del doble. O sea, ello va a ser igual a la tangente de el doble de 10 grados, que es 20 grados. ¿De acuerdo? De esa manera, entonces, vamos a escribir a esta fracción. Por acá tenemos otro. A ver, otra expresión por acá. Ya, a ver, muchachos. ¿A qué será igual? ¿A qué será igual? 2 tangente de 2x, 2 tangente de 2x sobre 1 menos tangente cuadrado de 2x. ¿A qué es igual 2 tangente de 2x sobre 1 menos tangente cuadrado de 2x? Todo ello es igual a la tangente del doble. Tangente del doble. El doble de 2x es 4x. 4x. ¿Ya? ¿De acuerdo?
Repito, 2 tangente 2x sobre 1 menos tangente cuadrado 2x es igual a la tangente del doble, que es tangente de 4x. Muy bien. A ver, para proseguir vamos a borrar por acá, ¿ya? Vamos a borrar. Para proseguir vamos a borrar por aquí. Ya esta demostración, ya ustedes supongo lo han copiado, le han tomado nota. O si no, retroceden nomás el video y pueden encontrar la demostración de la tangente del doble. Muy bien, continuamos por acá. Continuamos entonces. Tenemos una aplicación, tenemos un ejemplo aquí, ¿ya? Tenemos un ejemplo. A ver, dice, en el diseño de un tobogán, o sea, se está diseñando para construir un tobogán, ¿no? Se encuentra que el ángulo alfa es 32 grados, AY-H. A ver, ajá, en este tobogán, está bonito, donde juegan los niños, ¿no? En el parque, ya dice que el ángulo alfa, este ángulo alfa es 32 grados. Piden hallar H, piden hallar esta altura H, la altura del tobogán, ¿ya? Sabiendo además que el segmento AB es 8 metros. Sabiendo que el segmento AB es 8 metros. ¿De acuerdo? Ahí están las claves. 6,1, 5,1, 7,1, 8,1 y 9,1. ¿Cuál de ellos será la respuesta de este ejercicio? ¿Ya? Nos piden hallar esta altura, sabiendo que él es 32 grados y sabiendo que este segmento es 8 metros. Muy bien, entonces vamos a resolver. Vamos a resolver, ¿ya? A ver, de acuerdo al gráfico, en el triángulo rectángulo, aquí hay un triángulo rectángulo, ¿cierto? Hay un triángulo rectángulo que está escondido, nosotros tenemos que saber ubicar bien ahí al triángulo rectángulo, ya, entonces aquí ponemos, mira, este lado AB está aquí 8 metros, este ángulo es 32 grados, aquí está la altura, esta es la altura que nos están pidiendo encontrar, ¿de acuerdo? Entonces aquí decimos, por resolución de triángulos rectángulos, si él es 8 metros y este ángulo es 32 grados, entonces esta altura H sí se puede conocer, ¿ya? Por resolución de triángulo rectángulo, la altura H es 8 por la tangente de 32. La altura H es 8 por la tangente de 32, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a determinar la tangente 32 y lo multiplicamos por 8, ¿ya? Y ello sería la altura que nos están pidiendo. Entonces acá decimos, la tangente 32 grados, mira, por la identidad del ángulo doble, es igual a 2 veces la tangente de 16 entre 1 menos tangente al cuadrado de 16, ¿ya? Tangente 32 es 2 tangente de 16 sobre 1 menos tangente cuadrado de 16. Profesor, ¿la tangente de 16 se conoce? Claro que sí. La tangente de 16 sí se conoce, ya, porque es un triángulo notable, ¿cierto? A ver, 16 grados, entonces por aquí, él es como 7, él es como 24, y la hipotenusa es como 25, ¿no es cierto? Entonces, si queremos la tangente de 16, será pues 7 sobre 24. Ya, esa expresión lo vamos a reemplazar aquí. Entonces acá decimos, esto va a ser igual a 2 por la tangente de 16, que es 7 sobre 24, sobre 1 menos la tangente de 16 al cuadrado, o sea, 7 sobre 24 al cuadrado. Entonces aquí tenemos, sacamos mitad y mitad de 2 es 1, mitad de 24 es 12, aquí nos quedaría 7 por 1, 7 sobre 2. Abajo sería 1 menos 7 al cuadrado es 49, 24 al cuadrado es 576. Ya, entonces aquí tengo 49 sobre 576. Ya, haciendo la operación, la resta, nos queda 527 sobre 576. Dividimos esas dos fracciones y nos va a quedar así, ¿ya? Dividimos estas dos fracciones y nos queda en el numerador 336 y en el denominador nos queda 527. Entonces la tangente 32 es esta expresión. Lo reemplazamos aquí para calcular H. Entonces decimos, sustituyendo en 1, vamos a encontrar que H es igual
a 8 por la tangente de 32. Pero la tangente de 32 es 336 sobre 527. ¿Ya? Entonces, h va a ser 8 por la tangente de 32, 8 por esta expresión, que es 336 sobre 527. Operando, ya multiplicando, aquí haciendo uso de la calculadora, esto va a ser igual a 5,1. ¿Ya? A ver, dividimos 336 entre 527. A ese resultado lo vamos a multiplicar por 8. Y nos va a resultar 5,1 metro. 5,1 metro, siendo la clave la B. La clave sería la B. ¿Ya? La altura de este tobogán es 5,1 metros. ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces una aplicación de la tangente del ángulo doble. ¿Ya? Aquí tenemos una aplicación en la vida real, ¿de acuerdo? En la vida real, de lo que viene a ser este tema, ¿no? De la tangente del ángulo doble. ¿Ya? Bien, continuamos. Triángulo del ángulo doble. El triángulo del ángulo doble. Seguramente hemos escuchado hablar de este triángulo, ¿no? De repente en algunos libros, por ahí algunos maestros, ¿no? Algunos amigos, qué sé yo, ¿no? Han mencionado sobre el triángulo del ángulo doble. A ver, ¿cómo es este triángulo? Bueno, este triángulo se obtiene a partir de la tangente del ángulo doble. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la tangente del ángulo doble es igual, ¿cierto? En la diapositiva anterior pusimos que la tangente del ángulo doble es 2 tangente de x, ¿ya? Sobre 2 tangente de x sobre 1 menos tangente al cuadrado de x, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, tangente 2x es igual a 2 tangente de x sobre 1 menos tangente cuadrado de x. Bien, entonces, este ángulo de aquí, 2x, vamos a ponerlo acá, mira, aquí en el triángulo del ángulo doble. Entonces, la tangente es igual a cateto opuesto. Su cateto opuesto sería entonces 2 tangente de x, ¿no es cierto? Entre su cateto adyacente. Entre cateto adyacente. Eso quiere decir que este cateto adyacente va a ser igual a 1 menos tangente cuadrado de x. ¿Ya? Repito, la tangente del ángulo doble es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí está el cateto opuesto y aquí está el cateto adyacente. Aplicamos el teorema de Pitágoras en este triángulo y la hipotenusa va a salir así. 1 más tangente cuadrado de x. La hipotenusa va a ser igual a 1 más tangente cuadrado de x. Repito, esto se obtiene aplicando el teorema de Pitágoras, aquí en este triángulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que ya tengo los tres lados del triángulo del ángulo doble, entonces digo así. El seno de 2x, el seno de este ángulo, ¿a qué será igual? El seno es cateto opuesto entre la hipotenusa. El seno es cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces acá decimos, es cateto opuesto entre la hipotenusa. Así. El coseno, ¿a qué será igual el coseno? Cateto adyacente, que es 1 menos tangente cuadrado de x, ¿ya? Entre la hipotenusa, que es 1 más tangente cuadrado de x. 1 más tangente cuadrado de x. Entonces, miren, jóvenes, así es como se usa este triángulo del ángulo doble. De esta manera, ¿ya? A ver, seguimos por acá. Seguimos. Ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Ejemplos. A ver, muchachos, vamos a ver ejemplitos por acá. Presten atención, por favor. Presten atención. El seno de 40. Miren, el seno de 40. Aquí, usando esta identidad de aquí, usando esta identidad. A ver, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el seno de 40? Bueno, será 2 tangente de la mitad sobre 1 más tangente cuadrado de la mitad. ¿Cierto? Entonces, profesor, aquí será 2 tangente de la mitad de este ángulo sobre 1 más tangente al cuadrado de la mitad de este ángulo.
¿ya? O sea, ello va a ser 2 por la tangente de 20 sobre 1 más tangente cuadrado de 20. ¿De acuerdo? El seno de 40 será entonces 2 tangente de 20 sobre 1 más tangente cuadrado de 20. ¿Sí? Así es como se usa este triángulo del ángulo doble. ¿Ya? Así se usa. A ver, otro. Coseno de 26. A ver, ahora vamos con el coseno. El coseno, ¿ya? El coseno de 26. ¿A qué es igual? Ello va a ser 1 menos tangente cuadrado de 13. ¿Ya? 1 menos tangente cuadrado de 26 medios. ¿Entre quién? 1 más tangente cuadrado de 26 medios, ¿no? 1 más tangente cuadrado de 26 medios. Entonces acá decimos que el coseno de 26 será pues 1 menos tangente cuadrado de 13, ¿no es cierto? 26 entre 2 es 13, entre 1 más tangente cuadrado de 13. 1 más tangente cuadrado de 13. ¿De acuerdo? Así, de esa manera. Así de esa manera. ¿Ya? Muy bien. A ver, jóvenes, ¿alguna consulta, alguna duda? Bueno, en todo caso, pueden volver a retroceder el video para que puedan, de repente, aclarar algún punto que no se está entendiendo, ¿no? Ya. Bien, seguimos. A ver, continuamos. Entonces, continuamos. La secante de 48. A ver, secante de 48. ¿Cómo lo puedo escribir a la secante? A ver, vamos a hacerlo aquí, ¿ya? Secante de 48. La secante, sabemos que es hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿ya? Secante de 48 será entonces hipotenusa. Hipotenusa es 1 más tangente cuadrado de la mitad. La mitad de 48 es 24, ¿ya? Entonces, será 1 más tangente al cuadrado, ¿no? Al cuadrado es al cuadrado. 1 más tangente cuadrado sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? Es 1 menos tangente al cuadrado de la mitad, ¿no? De la mitad del ángulo. La mitad del ángulo es 24. ¿Ya? Ahí está. Entonces, secante de 48 grados va a ser 1 más tangente cuadrado de su mitad, que es 24, sobre 1 menos tangente cuadrado de su mitad, ¿cierto? Que también es 24, ¿no? Así sería la secante de 48, entonces. Así sería la secante de 48 grados. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Calcule el valor de seno de 2x si tangente cuadrado de x menos 2 tangente de x más 1 es igual a 0. Bueno, vamos a poner por aquí entonces, vamos a poner por aquí, ¿ya? A ver, vamos a poner por aquí que me están pidiendo encontrar el seno de 2x. El seno de 2x. Pero el seno de 2x, ¿a qué es igual? A ver, según el triángulo rectángulo del ángulo doble. A ver, aquí tengo 2x. Él va a ser 2 tangente de x. Él viene a ser 1 más tangente cuadrado de x. Y él viene a ser 1 menos tangente cuadrado de x, ¿no? Así es el triángulo del ángulo doble. Bien, entonces, el seno de 2x será cateto opuesto, que es 2 tangente de x, cateto opuesto, sobre la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa es 1 más tangente cuadrado de x. 1 más tangente cuadrado de x. Así sería entonces el seno de 2x. Así viene a ser el seno de 2x. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la tangente de x. La tangente. ¿Y de dónde lo voy a obtener? De aquí, de esta ecuación. ¿Ya? Para encontrar el seno necesito la tangente. ¿Y de dónde encuentro la tangente? De aquí. ¿Ya? A ver. De esta manera. A ver, del dato. Entonces decimos aquí.
del dato, se tiene que, del dato, que tangente cuadrado de X, ya, menos 2 tangente de X, más 1 es igual a 0. Ya, es igual a 0. Esto, jóvenes, señoritas, es conocido. Perdón, tangente cuadrado, menos 2 tangente, más 1. Todos estos tres términos es conocido. Él viene a ser un trinomio cuadrado perfecto. Ello sería tangente de X, menos 1 y todo al cuadrado. ¿No es cierto? Es tangente de X menos 1 al cuadrado. Todo lo que está aquí, estos tres términos, se reduce así. Tangente menos 1 al cuadrado. Y esto igual a 0. ¿Ya? Bien, si se tiene tangente de X menos 1 al cuadrado igual a 0, quiere decir que L es 0. ¿No es cierto? L es 0. Entonces acá decimos tangente de X menos 1 es igual a 0. Es igual a 0. Eso quiere decir que la tangente de X es igual a, no, porque el 1 pasa al otro lado, con signo positivo. Tangente de X es igual a 1. Entonces reemplazamos aquí. Entonces decimos, el seno de 2X va a ser igual, el seno de 2X va a ser igual a 2 tangente de X. Pero tangente de X nos ha salido 1, ¿no es cierto? Y todo sobre 1 más tangente cuadrado de X. Pero tangente de X vale 1. Vale 1. Y está al cuadrado, dice, ¿no? Y está al cuadrado. Bien, entonces aquí ello será 2 por 1, que será 2 sobre, aquí 1 al cuadrado, 1 más 1, que también será 2, ¿no? Entonces tenemos arriba 2, abajo también 2. El resultado es la unidad. El resultado es la unidad. ¿Ya? Esa sería la respuesta de este ejercicio. La respuesta de este ejercicio, entonces, es la unidad. ¿Ya? La unidad. ¿Sí? De ese modo, estamos resolviendo este problema. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. A ver. Nos piden encontrar, aquí nos están pidiendo encontrar la tangente de 2X. ¿Ya? Entonces acá ponemos, nos están pidiendo encontrar la tangente de 2X. Tangente de 2X. ¿Ya? Así. Bien. El dato. A ver, el dato, pero antes que nada, la tangente de 2X, nosotros sabemos que es igual a 2 veces la tangente de X sobre 1 menos, ¿no? Sobre 1 menos, ¿ya? La tangente de, vamos a usar la reglita mejor, vamos a usar la reglita, está la regla. Entonces, tangente 2X es igual, ¿ya? Es igual a 2 tangente de X sobre 1 menos tangente cuadrado de X. Ya, ahí está. Así es la tangente 2X. Muy bien. Entonces, esto de aquí, ¿de dónde lo voy a obtener? Del dato, ¿ya? Esto de aquí lo voy a obtener del dato, ¿sí? Entonces acá decimos dato. ¿Cuál es el dato? Bueno, me dicen que 3 tangente cuadrado de X, ¿ya? 3 tangente cuadrado de X más 4 tangente de X, más 4 tangente de X, es igual a 3. ¿Ya? Esto es el dato. Entonces, a partir de aquí, tengo que encontrar esta expresión. Ya, tengo que encontrar esta expresión. ¿De acuerdo? Voy a hacer lo siguiente. Como es una ecuación cuadrática, el 3 lo puedo pasar a restar, ¿no es cierto? Y aquí voy a tener una ecuación cuadrática, puedo resolver y puedo hallar la tangente. Y luego que encuentre la tangente, lo reemplazo aquí, ¿cierto? Y encuentro entonces la tangente del ángulo doble. Ya, eso sería una manera. Ya, sería una manera. Otra manera de encontrar esta expresión, esta fracción, es a partir de aquí mismo. Mire, por ejemplo, 4 tangente de X lo dejo aquí en el primer miembro. Ya, 4 tangente lo dejo aquí. Y acá está el 3.
pero también 3 tangente cuadrado pasa a restar. 3 tangente cuadrado viene para acá. Y aquí, miren, factorizamos el 3 y nos queda 1 menos tangente cuadrado de x. Ya, así. Y aquí tengo 4 tangente de x. Pero 4 tangente de x lo voy a poner como 2 por 2 tangente de x. Así. Ya. 4 tangentes lo pongo como 2 por 2 tangente. Entonces, este 2 que está solito aquí, lo voy a pasar a dividir. Ya, miren lo que voy a hacer. Miren. A ver. Solamente compro aquí 2 tangente de x. 2 tangente de x. ¿Ya? Y acá en el denominador vamos a poner todo lo de acá. ¿Ya? Todo lo de acá. Mira, acá tenemos 2 tangente de x. Y también 1 menos tangente cuadrado, también lo traigo para acá. El paréntesis, lo traigo al denominador, de esta manera. Y quedando en el otro lado el 3 que está aquí, está quedando. Y el 2, este 2 que está aquí, también está sobrando. Entonces ese 2 lo pongo por acá. Lo mando a dividir acá. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que aquí solamente esté 2 tangente de x sobre 1 menos tangente cuadrado. O sea, con la finalidad de que aquí esté 2 tangente de x sobre 1 menos tangente cuadrado de x. Ya que ello vendría a ser la tangente del ángulo doble. Ya, todo lo que está aquí entre llaves es tangente del ángulo doble. Y ya encontramos lo que queríamos, ¿no? ¿Cierto? Y eso es igual a 3 medios. 3 medios. Que a su vez es igual a 1.5. Ya, él viene a ser la respuesta de este ejercicio. 1.5. Ya, 1.5. Aquí está. 1.5. Muy bien. Hemos desarrollado entonces 2 ejercicios más los ejemplos anteriores. ¿Ya? Y continuamos. A ver, ¿qué más tenemos? A ver, continuamos con la clase. Por acá dice, ahora te toca a ti. ¿Ya? Problema 1, resolver. Si tangente de x es igual a 1 medio, calcule el valor del seno de 2x. Aquí están las claves. ¿Ya? Problema 1. Problema 2, calcule el valor de coseno de 2x si se cumple esta relación. Tangente cuadrado de x menos 2 tangente más 1 igual a 0. Aquí están las claves. Problema 3, calcule tangente 2x si 5 tangente cuadrado de x más 6 tangente de x menos 5 es igual a 0. ¿Ya? Entonces, háganle pausa a su video, pónganle pausa y comiencen a resolver estos ejercicios. Ya, a ver, muchachos, unos 10 minutos, ¿sí? Unos 10 minutos, y luego pasamos a la siguiente diapositiva, luego nuevamente le hacen play, y aquí vamos a tener el resumen de la clase de hoy. Ya, el resumen. Tangente del ángulo doble, la tangente del ángulo doble es 2 tangente de x, o sea, su mitad de n, sobre 1 menos tangente cuadrado de x. ¿Ya? Ello viene a ser la tangente del ángulo doble. ¿Qué más vimos el día de hoy? El triángulo del ángulo doble. Así, este triángulo. Aquí está el ángulo 2x, su cateto opuesto es 2 tangente de x, él es 1 menos tangente cuadrado de x, y la hipotenusa es 1 más tangente cuadrado de x. ¿De dónde? El seno va a ser igual, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? 2 tangente sobre 1 más tangente cuadrado. ¿Ya? Y el coseno es cateto adyacente, que es 1 menos tangente cuadrado sobre 1 más tangente cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos entonces lo que hemos visto esta semana. Y ahora vamos a ver las claves. Las claves de los problemas que están en la diapositiva anterior, ¿no? Esos 3 problemitas que dicen, ahora te toca a ti, ¿no? A ver, problema 1 es la C. Problema 1 sale la C. Problema 2 es la B. Y problema 3 también es la B. Entonces, ahí están las claves del test. La C, la B y la B. Bien, esperando, pues, jovencitos,
hayamos coincidido, ¿no? Las claves de ustedes con las claves que estamos mostrando, ¿ya? Y de ese modo estamos terminando la sesión de esta semana. Ya, chicos, nos estamos viendo entonces en un próximo video. Hasta entonces, sigamos con los cuidados.